Entonces, esa libertad le permite al ser humano que empiece a tomar todas las decisiones de su vida basadas en el deseo de fructificar, de lograr una independencia económica. En otras palabras, de lograr un retiro. El retiro no es más que el autosub, o sea, es como decir, imagínense que usted tenga que concentrarse a cada vez que tiene que respirar. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros queremos disfrutar de nuestra vida y no estamos tan preocupados con si el aparato digestivo humano está digeriendo, si hay una absorción de los alimentos que es adecuada, si uno está respirando suficiente, si el cambio de los gases ocurre en los pulmones de manera eficiente. Y desgraciadamente una economía en la cual hay competición conlleva el principal defecto de la economía austria, el liberalismo austriano, que es un sistema que aunque priva la individualidad, es una individualidad que se marca por la competición y desgraciadamente donde hay una competición hay siempre un ganador y un perdedor. Eso independientemente ha dado nacimiento a los Estados Unidos, un país que tuvo un periodo de logro económico significativo y comparado al mundo entero, se llevó al mundo entero porque era un pueblo de más de 100 millones de habitantes que todos vivían con un estándar de libertad donde el individualismo podía, no tenía freno prácticamente. Entonces, opuesto a eso, se reconoció a nivel mundial el comunismo, que era todo lo contrario, era el final del individualismo con el propósito de la sobrevivencia de la comunidad. Y bueno, el resto es historia, ya sabemos que la Unión Soviética hoy por hoy ya no existe, pero los seres humanos siguen viviendo en esas zonas y por lo tanto lo que podemos darnos cuenta es que las corrientes políticas, las corrientes económicas son en realidad manifestaciones de la mente humana y por lo tanto tienen que ser aceptadas como eso y no como doctrinas que tienen que ser empujadas. En realidad, lo bonito de las constataciones de el movimiento austrio económico es que se quiso basar en la evidencia, igual que el comunismo se basó en la evidencia, pero se basó en la evidencia de un capitalismo que obviamente, visto que se basaba en la competición, iba a llevar eventualmente a una contradicción que era el individualismo a la expensa de otro individual. Y de esa manera era un sistema que tenía lógica, pero que no proveía o sea, una moral que, que podía mantener a la humanidad durante un tiempo largo, como 100.000 años, por ejemplo. Porque imagínense, si 100 personas se hacen competición o viven por su propio propósito en un entorno donde los recursos son limitados, obviamente que eventualmente van a haber disputas y la ley del más fuerte, porque es un sistema competitivo, va a conllevar a que la persona más inteligente tome las mejores decisiones y es un cierto darwinismo que ha sido en realidad ambos sistemas, el sistema comunista también o la filosofía que ellos querían promover tiene la misma capacidad, porque lo que uno se olvida muy a menudo es que todos son fuentes de ser humano y la naturaleza humana es lo que conlleva la toma de decisiones y no los conceptos políticos. Por ejemplo, un político quiere matar a otra persona porque tiene otra visión. No importa que uno sea capitalista o comunista o socialista o nazi, no importa. En realidad, eso ocurre muy a menudo. Bajo diferentes tipos de visiones. Hay gente que te dice que mató a esta persona para proteger a esta.
hay otros que dicen que tenían que hacer una guerra por la justicia moral, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo de mañana, y es el mundo que yo estoy tratando de establecer en la conciencia de la gente que me está escuchando ahora mismo, es que primero siempre mantengan que lo importante de la comunicación es el enriquecimiento de ambos partidos y no el enriquecimiento tiene que ser entendido como una reconfiguración más eficiente de lo que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, la comunicación es un tipo de tecnología que todavía no se ha reconocido como una tecnología. En algunas corrientes filosóficas y espirituales dicen sí, la comunicación, tecnología, espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad, a lo que yo me estoy refiriendo es que la comunicación, como se ha visto en Cuba, ha sido uno de los instrumentos más importantes que ha utilizado Fidel Castro para mantener el pueblo cubano al tanto de las decisiones políticas de su país. Y eso es algo que no existe en los Estados Unidos. Y por ende, los Estados Unidos es un país que está fraccionado en dos partidos. Un partido que se reconoce como una corriente política y uno que es opuesto. Y eventualmente ellos logran un balance o una paz dándose turnos a ser el rey, ¿no? Hoy soy yo el rey, mañana tú eres el rey y no nos matamos. Solamente decidimos por los votos quién es el que puede matar al otro. Y el que gana no mata al otro, pero se corona rey o jefe de Senado, republicano, del presidente, etcétera, etcétera. En Cuba es un poco diferente. Nosotros tuvimos una modificación del pensamiento y de la cultura cubana a tomar una filosofía que tenía como propósito de garantizar cosas de base en nuestra sociedad, que era la educación, los recursos primarios, la salud. Y en realidad eso no tenía que haber sido el rol del gobierno, en mi opinión particularmente, pero eso era algo que nosotros adoptamos cuando nos adoptamos a nosotros mismos con la unión a los rusos, porque era una necesidad, me imagino, en esa época, que para poder tener una independencia de los Estados Unidos y los intereses de los Estados Unidos teníamos que tener un respaldo. Entonces, en cierta parte, eso fue un sacrificio que se hizo. Ahora, en el mundo moderno, ya esa USSR la Unión Soviética no existe en la misma forma, pero existen los descendientes de los rusos. Por lo tanto, sigue habiendo comunicación, sigue habiendo entendimiento, sigue habiendo facciones dentro de Cuba, dentro de Rusia, dentro de los Estados Unidos, que tienen los mismos intereses que antes. Entonces, lo que yo le sugiero al pueblo cubano en particular es que tienen que empezar a estudiar los problemas que ha causado la libertad que tienen los Estados Unidos. Y a lo que me refiero es a la educación. Hay dos maneras. Cuba tuvo un tacto increíble a nivel histórico, porque tratamos, o por lo menos el pueblo cubano, que era un pueblo que nosotros reconocemos somos muy inteligentes, pero no somos inteligentes para decirle genéticamente superior a nadie. Hemos tenido la suerte que los partidos políticos del país han priorizado la educación del pueblo. En Estados Unidos actualmente no se prioriza, en mi opinión, no se prioriza la educación ni demócrata, ni se prioriza la educación republicana. No hay una educación política en el país. El país, uno compra votos por ende por el marketing, o diciendo mentiras al otro candidato, o haciéndose a usar o prevaler su opinión por el medio de la comunicación con el pueblo. Y eso, desgraciadamente para los americanos, causa que los seres humanos en Estados Unidos no tienen una educación histórica y política que represente el interés económico y político de Estados Unidos. Por ejemplo, si yo soy un rey de Arabia Saudita o de un país tercermundista que tiene un recurso inimaginable, voy a los Estados Unidos, le pago a un político
y utilizo una tercera, un agente para lograr una mediatización de una política que me conviene a mí. Por ejemplo, eh, eh, nos ponemos un político como lo de Bush, que tenía muy buenas relaciones con la familia real de Arabia Saudita. Entonces, ese tipo de proteccionismo conllevó a la priorización, o sea, a que hicieron prioridad de muchos políticos en Estados Unidos. Obviamente era un país de una riqueza inimaginable, fruto al individualismo que tuvieron en el pasado. Entonces, eso ocasionó que desgraciadamente muchos políticos en ese mismo individualismo, que era lograr un día quizás ser presidente o ser más rico o cualquier razón que los haya llevado a la política, pero esos individuales, esos políticos empezaron a priorizar políticas más allá que el interés de la Constitución americana o del individualismo mismo de los Estados Unidos. Entonces tenían ellos un sistema que era muy eficiente y que protegía unos derechos de base, aunque durante mucho tiempo decían obviamente los negros no son humanos, las mujeres no pueden votar, etcétera, etcétera. Cosas así que eventualmente se purificaron con la prosperidad. En otras palabras, la prosperidad es lo más importante que tenemos que establecer en Cuba, porque eso es lo que va a llevar a que los cubanos puedan industrializar el país, que podamos utilizar el genio humano que tenemos en Cuba, la inteligencia del cubano, la educación, para llevar a cabo el propósito personal del ser humano, que es vivir feliz prácticamente.